La vivienda y la habitabilidad son elementos fundamentales que determinan la calidad de vida de las personas. Las condiciones y la forma en que se producen están estrechamente relacionadas con el bienestar de la población. Jorge Enrique Torres Ramírez, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, CENAC, se ha dedicado al estudio, análisis y planteamiento de soluciones para los problemas asociados con la vivienda, su producción informal y su relación con la pobreza en Colombia y América Latina. Su texto, Análisis del marco institucional y propuestas para el logro de avances en la política de vivienda en Colombia, del año 2009, será objeto de análisis para comprender cómo aborda la insuficiencia institucional para atender el déficit de vivienda en Colombia. El déficit de vivienda es un indicador que se ha utilizado en Colombia desde mediados del siglo XX para medir los índices de pobreza en relación con la calidad y la cantidad de viviendas faltantes de acuerdo a la demanda de la población. Durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia experimentó procesos de crecimiento poblacional, migración y urbanización que contribuyeron a un notable incremento del déficit habitacional en el país. Estos indicadores fueron el impulso para el planteamiento e implementación de proyectos gubernamentales destinados a abordar el desarrollo urbano y a proporcionar condiciones habitacionales dignas para la creciente población. El Instituto de Crédito Territorial, activo desde 1939, fue la entidad encargada de ofrecer programas de financiación y construcción de vivienda para población de bajos recursos hasta 1991, año en que se liquidó. Estos programas incluían suministro de materiales, financiación para la compra de lotes urbanizados, apoyo financiero a entidades públicas para la ampliación de la cobertura de redes de servicios, mejoramiento de barrios y construcción de vivienda, entre otros. La creación de la Unidad de Poder Adquisitivo, UPAC, en los años 70, a su vez permitió que los colombianos de clase media accedieran a créditos de largo plazo para la compra de vivienda, lo que generó un aumento de la demanda. La vivienda de interés social sufrió cambios significativos debido a modificaciones en el modelo económico. La liquidación del ICT dio lugar al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, el cual también fue liquidado una década más tarde. A mediados de los 90 se introdujeron los primeros subsidios de vivienda, los cuales fueron inicialmente administrados por el INURBE, mientras que las corporaciones de ahorro y vivienda, las cajas de compensación familiar y organizaciones populares de vivienda trabajaron en el desarrollo de vivienda social de manera paralela. En la primera década de los 2000, el gobierno concentró sus esfuerzos en fortalecer la oferta de subsidios y el sistema de financiación de vivienda a largo plazo. Sin embargo, esto conllevó a una privatización de recursos y funciones al asignar a las cajas de compensación familiar la administración de subsidios. A pesar de que estos últimos se continuaron otorgando, el sistema financiero presentaba una contradicción, ya que las familias sin capacidad de endeudamiento no podían acceder a estos subsidios. La crítica de Torres al marco institucional de la vivienda en Colombia se centra en identificar las deficiencias del sistema y proponer estrategias para abordarlas. Su artículo, por lo tanto, consiste en argumentar por qué la respuesta de las instituciones es insuficiente para enfrentar el déficit habitacional en el país. Torres comienza resaltando la inestabilidad institucional causada por los constantes cambios desde la década de los 90 en la consolidación y liquidación de entidades encargadas de desarrollar políticas públicas de vivienda. Este fenómeno ha generado un bricolaje institucional. La transición entre el ICT, el INURBE, Fonvivienda, Findeter y las cajas de compensación familiar ha resultado en ineficiencia operativa, inestabilidad en las reglas y un patrón de corrupción, mal manejo de recursos y falta de transparencia. Además, ha alterado las condiciones de acceso a subsidios, que junto con la falta de transparencia y las contradicciones del sistema financiero, ha generado desinterés, confusión sobre las reglas y falta de credibilidad en los programas. Estos cambios han dejado a las instituciones en un escenario de fragilidad y con una percepción general de incertidumbre e ineficiencia. La centralización de las organizaciones también refuerza esta fragilidad institucional. Aunque el Estado ha delegado la construcción de vivienda social al sector privado y la administración de los subsidios a cajas de compensación familiar, el Consejo Superior de Vivienda actúa como consultor del Gobierno Nacional, incluso si sus recomendaciones no son consideradas. La insuficiencia del gasto público y la falta de atención de los mercados a las necesidades habitacionales son otros de los problemas del marco institucional identificado por Torres. La financiación de vivienda también presenta deficiencias institucionales. A pesar de los avances en la formulación de política pública desde los años 90, la atención a los hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes sigue siendo insuficiente. El sistema de financiación requiere que las familias tengan capacidad de ahorro y, por ende, capacidad de endeudamiento. Sin embargo, la crisis económica de los 90, exacerbada por la UPAC, generó un aumento en los intereses y una crisis en el sector de la vivienda que produjo miedo y poco interés en las modalidades de financiación a largo plazo. Los hogares prefieren evitar el endeudamiento o, en su defecto, recurren a alternativas de corto o mediano plazo. El acceso al suelo y la ineficaz aplicabilidad de la Ley 388 de 1997 representan otros de los grandes retos en materia de vivienda de interés social. Esta ley, también conocida como Ley de Desarrollo Territorial, establece las bases para la ordenación del territorio en el país. No obstante, las constantes modificaciones que ha sufrido y el paradójico desinterés por actualizar los planes de ordenamiento han debilitado la gestión urbana y han entorpecido la capacitación e implementación de los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial.
Esto generaba falta de claridad en la aplicabilidad del reparto de cargas y beneficios, plusvalías y otras herramientas que podrían permitir una mayor eficiencia en el acceso al suelo para el desarrollo de vivienda. Las políticas de vivienda y la seguridad en la tenencia son los últimos sistemas que Torres analiza en su crítica al marco institucional de vivienda. Destaca el problema de la centralización en la cobertura de los subsidios y el debilitamiento de la gestión pública para su otorgamiento. Si bien el Estado debe proporcionar las herramientas y elementos para la asignación de recursos, las entidades locales deberían tener la capacidad de atender las necesidades habitacionales municipales. Asimismo, los programas de vivienda deberían ser más diversos y tener una dimensión suficiente para satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios. Aunque se ha presentado una disminución del déficit cuantitativo de vivienda, aún es necesario concentrar esfuerzos y recursos en una mayor producción habitacional. En cuanto a la seguridad en la tenencia, Torres destaca dos formas predominantes entre la población de bajos recursos en Colombia. La primera es el alquiler, principalmente en estratos 1, 2 y 3, bajo condiciones de informalidad en las que el mercado inmobiliario no interviene. Este tipo de tenencia se observa, por ejemplo, en situaciones donde varias familias cohabitan en la misma vivienda o subarriendan partes de su casa. La segunda forma, que el autor denomina otros tipos, corresponde a hogares que no pagan arriendo ni cuotas mensuales, sino que habitan el espacio en calidad de usufructo. De acuerdo a lo expuesto por Torres, la inestabilidad derivada de las modificaciones en las entidades y en las reglas de las políticas de vivienda evidencia un escenario de fragilidad institucional y un caso de bricolaje institucional. Siguiendo la perspectiva de Campbell en su texto Institutional Reproduction and Change, el cambio institucional rara vez ocurre de manera abrupta y, por el contrario, implica una reconfiguración progresiva de los principios y prácticas existentes. En este caso, las instituciones experimentaron un bricolaje institucional que reconfiguró gradualmente los principios y prácticas existentes, pero que mantuvo patrones asociados con la dependencia de trayectoria. Las instituciones encargadas de la administración de subsidios han sido afectadas por los mismos patrones de corrupción y mala gestión de recursos que incrementan la fragilidad institucional y refuerzan la institucionalización de estas prácticas negativas. En concordancia con la postura de North, el cambio institucional no es un proceso lineal y está influenciado por diversos factores. En este caso, la crisis económica de los 90 y los cambios políticos que enfrentó el país desde antes de esta década tuvieron una influencia significativa en la transformación institucional del sector vivienda. La investigación de Torres comienza con un análisis bibliográfico basado en su propio texto de 2007, Las condiciones habitacionales de los hogares y su relación con la pobreza, y extrae información cuantitativa y cualitativa de la encuesta de calidad de vida del DANE. Estas fuentes proporcionan información importante para su estudio sobre fundamentos conceptuales de la vivienda en Colombia. Posteriormente, realizó un diagnóstico del problema habitacional del país, utilizando métodos cuantitativos para estimar el número de hogares que enfrentan precariedad habitacional. Este análisis se desarrolla dentro del marco metodológico de la misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Además, el autor examina con detalle el marco institucional de la vivienda en Colombia para ofrecer una comprensión más completa sobre los desafíos y las limitaciones existentes en la formulación e implementación de políticas de vivienda. Finalmente, con base en sus hallazgos, Torres formula sus conclusiones y propone una estrategia integral para avanzar y mejorar en la formulación de políticas públicas de vivienda en el país, con el objetivo de promover medidas concretas que aborden las deficiencias identificadas y promuevan un desarrollo habitacional más equitativo. A lo largo del documento es clara la estructura metodológica de investigación con la presentación de un problema, en este caso la insuficiencia e ineficiencia de las instituciones en relación con la producción e implementación de política pública de vivienda y la reducción del déficit cuantitativo de vivienda, y posteriormente hace un planteamiento de estrategias para dar solución a este problema. Sin embargo, es evidente que el documento tiene un fuerte énfasis en la revisión de datos cuantitativos y da la impresión de que falta mayor énfasis en el estudio de datos cualitativos que brindan información relevante asociada a la calidad de las viviendas y no únicamente a la cantidad. Esto podría enriquecer aún más el análisis y proporcionar una comprensión más completa de la situación habitacional en Colombia. Con base en el análisis hecho por Torres y aplicando elementos de la teoría institucional, se pueden sacar las siguientes conclusiones. A pesar de los esfuerzos del Estado por reducir los índices del déficit habitacional a través de entidades que provean herramientas de financiación y construcción de vivienda, los cambios políticos y económicos en el país han tenido un impacto negativo en la consolidación de un institucionalismo sólido. La fragilidad institucional ha generado una falta de credibilidad entre los beneficiarios de vivienda social, lo que ha reducido la demanda de vivienda y ha retrasado la solución del déficit habitacional. El cambio institucional ha sido un proceso gradual y no lineal que ha mantenido patrones de comportamiento tanto buenos como malos, asociados con la dependencia de trayectoria. No obstante, los cambios no han sido lo suficientemente estructurales para consolidar un institucionalismo sólido y así favorecer la construcción de vivienda digna para población de bajos recursos. A la evidente fragilidad institucional en el sector vivienda se ha sumado la institucionalización de malas prácticas como la corrupción o la desinformación, aspectos que refuerzan la fragilidad misma. La fragilidad institucional y la resistencia al cambio se ven reforzadas con la falta de propuestas alternativas a la vivienda BIS
la falta de garantías para las entidades financieras y la ausencia de propuestas que faciliten el acceso a la financiación para hogares con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es importante fortalecer las instituciones para favorecer la formulación y ejecución de políticas públicas de vivienda en Colombia. Sin embargo, también es necesario replantear la forma de abordar el problema de la vivienda. El déficit habitacional no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad y de cómo habitamos. Por ello es importante considerar aspectos como la sostenibilidad, el cuidado del ambiente, la importancia del espacio público y los servicios complementarios a la vivienda. La inclusión de métodos cualitativos de investigación podría proporcionar un mayor entendimiento del comportamiento institucional y ayudar a identificar elementos causales de los problemas observados. Por último, surgen las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo podemos atender el déficit habitacional desde una propuesta integral interdisciplinar que no solo supla la falta de vivienda, sino que también responda a desafíos emergentes como el cambio climático? ¿De qué manera podemos reformular nuestra forma de habitar y contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de las brechas socioeconómicas a través de la construcción de vivienda? ¿Hasta qué punto las soluciones habitacionales propuestas por los modelos tradicionales de vivienda de interés social han tenido en cuenta los desafíos vinculados a la crisis climática y la escasez de recursos? ¿Cómo podemos garantizar la inclusión social en la formulación de políticas públicas para proporcionar soluciones accesibles y adecuadas a las necesidades de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad?